curso de Fisiopatología de Harper Academia. Yo soy Suka Marina y el día de hoy vamos a hablar sobre la epilepsia. Hablaremos un poquito sobre los conceptos generales más importantes, sobre la etiopatología, las manifestaciones clínicas y finalmente sobre el diagnóstico y el tratamiento. La epilepsia es un trastorno neurológico del sistema nervioso central que se va a caracterizar por una actividad cerebral anormal que puede llegar a dar convulsiones, periodos de comportamiento inusuales y pérdida de conciencia. Además, cualquier persona puede llegar a desarrollarlo y obviamente los síntomas van a depender de qué tan grave es. Es importante recalcar que la convulsión no es igual a la epilepsia. En este caso, la convulsión es en un grado menor y solo son pequeños episodios, y la epilepsia como tal ya es la enfermedad un poquito más grave. Hablando sobre la etiopatología, algunos orígenes de la epilepsia pueden encontrarse a través de la genética. Algunos genes son heredados. Además, puede darse por un traumatismo craneal en cualquier tipo de accidente. También puede llegar a originarse por enfermedades cerebrales, como por ejemplo después de un EBC o después de la aparición de un tumor. También pueden llegar a aparecer por enfermedades infecciosas como meningitis, encefalitis viral, entre otras. También puede llegar a darse por las lesiones prenatales, como por ejemplo una infección que haya tenido la madre, una mala nutrición, una falta de oxígeno. Y finalmente puede darse también por el trastorno del desarrollo, como por ejemplo el autismo o la neurofibromatosis. En este caso, la epilepsia va a tener una descarga anormal y exagerada de lo que es la conglomeración de las neuronas. Hablando un poquito más sobre esta patología, es importante recordar que los impulsos nerviosos de las neuronas son en realidad impulsos eléctricos. En este caso, un potencial de acción cuando va a entrar en una neurona va a despolarizar una célula. Esta célula va a ser despolarizada en su terminal del axón y va a pasar lo que es la sinapsis. Estas señales van a ser captadas por una neurona postsináptica. Existen algunos neurotransmisores que pueden llegar a ser excitatorios o inhibitorios, es decir, pueden llegar a facilitar o a impedir algún potencial de acción que va a generarse. En el caso de la epilepsia puede haber dos causas importantes, ya sea que la excitación sea muy grande, o sea a niveles mayores, o que la inhibición sea casi nula. En este caso, el principal excitador va a ser GABA. GABA va a tratar de unirse al receptor postsináptico llamado NMDA, y tras esta unión va a haber una apertura de canales de calcio y de sodio, que en la parte de la patología de la epilepsia va a propiciar un impulso nervioso continuamente. Recordemos que esta afectación entre receptores y cualquier otro canal se da por diversos factores. Hablando un poquito sobre la clasificación de las convulsiones, es importante saber que podemos dividirlas en dos grandes grupos, las convulsiones focales y las generalizadas. Las focales refieren a que es solo una parte del cerebro y obviamente las manifestaciones clínicas van a depender de qué parte del cerebro va a afectar. En este caso, las focales se van a dividir en dos importantes. La primera es sin pérdida de conocimiento, o también llamada antes parcial simple. En este caso se van a llegar a alterar algunas emociones. Puede llegar a alterarse también la manera de ver, de oler, de sentir, de saborear, de escuchar. Y nuevamente esto depende de qué zona va a afectar y pueden llegar a causar hormigueo y mareo. Las siguientes son con alteración de la conciencia o también llamadas antes parcial compleja. En este caso, la pérdida o cambio de la conciencia es importante. Y en general la persona no va a responder al entorno o va a tener movimientos repetitivos. En el caso del segundo grupo, que es las generalizadas, se va a referir a todas las áreas del cerebro. Y en este caso existen 6 tipos. La primera es la crisis de la ausencia o petit mal o pequeño mal. Se llama así porque esta normalmente da en los niños y los niños van a reflejar una mirada fija y movimientos sutiles como por ejemplo estar chasqueando. La siguiente son las tónicas. Las tónicas van a causar un cierto grado de rigidez muscular que pueden llegar a afectar los músculos y provocar algunos accidentes. Sin embargo, las siguientes son las atónicas, que se llaman decaída. Es importante porque en esas convulsiones va a haber pérdida de control muscular mayor
que va a generar lo que es un colapso o literalmente una caída de la persona. El siguiente son las clónicas. En este caso está asociado a un movimiento muscular un poquito más espasmódico y rítmico que puede llegar a afectar lo que es el cuello, la cara y los brazos. Después tenemos a las mioclónicas. En este caso los movimientos espasmódicos van a ser más evidentes y se va a sacudir también piernas y brazos. Y finalmente tenemos las tónico-clónicas o de gran mal, que son como tal lo que llegamos a conocer como la epilepsia un poquito más fuerte. En este caso la crisis epiléptica va a ser más intensa, va a haber pérdida abrupta del conocimiento, va a haber rigidez, va a haber sacudidas del cuerpo más intensas, puede llegar a morderse la lengua y puede llegar a perder el control de la vejiga. Es decir, esto es un cuadro como un poquito más general de lo que conocemos de la epilepsia. Ahora es importante recordar que, por ejemplo, en las crisis generalizadas va a haber una hipersincronía y una hiperexcitabilidad, sobre todo lo que es en el sistema del tálamo cortical. Obviamente la fisiopatología va a ser diferente dependiendo de qué convulsión o qué grado va a ser. Hablando sobre las manifestaciones clínicas, algunas están causadas por la actividad anormal de lo que es el cerebro y nuevamente depende de qué procesos están implicados, es decir, qué parte se ve afectada. Puede llegar a haber confusión temporal, episodio de ausencia, movimientos un poquito espasmódicos que son incontrolables en brazos y piernas. De hecho, creo que ese es el signo y síntoma que más se nota en Parkinson, que son movimientos que no se pueden controlar. También va a haber pérdida del conocimiento o de la conciencia, síntomas psíquicos, también puede llegar a haber como miedo, ansiedad, algo que le llaman déjà vu. Puede llegar obviamente a variar del tipo de convulsión, como había dicho anteriormente, la fisiopatología es diferente para cada uno, sin embargo el origen es bastante similar. Y pues normalmente los episodios se dan con síntomas similares, es decir, la crisis convulsiva 1 se va a parecer a la crisis convulsiva 2 y así sucesivamente. Algunos datos de alarma importantes que son como en los que ya tenemos que llevar a nuestro paciente al médico, en este caso, a la persona que conocemos que tenga epilepsia, porque existen crisis que son un poquito más controladas que otras. Entonces, estos datos de alarma son como cuando ya las convulsiones duran más de 5 minutos, también cuando la respiración o el conocimiento no va a recobrarse tras haber terminado la convulsión, y cuando termina una convulsión e inmediatamente comienza la segunda. Esos son datos muy importantes en los que tenemos que fijarnos para saber que esta persona ya necesita atención médica inmediata. Finalmente, para el diagnóstico y el tratamiento, en el diagnóstico va a hacerse a través de lo que es un examen neurológico. Nuevamente la persona va a examinar lo que es el comportamiento, las habilidades motoras, la función mental, etc. También puede llegar a darse lo que son los análisis de sangre, un electrocardiograma de alta densidad, también una exploración por tomografía computarizada o sacar imágenes por resonancia magnética. Puede llegar a haber también pruebas neuropsicológicas, entre muchas otras cosas, sobre todo para localizar la lesión. Finalmente, el tratamiento van a ser los anticonvulsivos. Puede llegar a haber cirugía, por ejemplo, en el caso de los tumores, que esta resección va a mejorar. Y finalmente, algunos cambios en la dieta y en el estilo de vida. Y eso es todo por el tema del día de hoy. Muchas gracias por su atención y no olviden seguirnos en todas las redes.